Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Fanfic Naruto, reencarné como un Uchiha. Parte 7. Capítulo 57. María Geoise. Todos los presentes en Mary Geoise observaron en silencio como las 4 personas que rodeaban a Ace se retiraban. Poco a poco, la distancia se fue ampliando. El campo de batalla se amplió hasta que solo 2 figuras, Sanfi Garland Samrock y el almirante Kizaru, quedaron frente a él, mientras que el resto se encontraba a más de 100 metros de distancia. La verdadera esencia. 5 ancianos. 4 caballeros de Dios. Y Aramaki. Ace los miró y sonrió. Para todos los que miraban, esa sonrisa significó alivio. Un hombre se salvó. A un pirata se le permitió vivir. Estaban equivocados. Sin previo aviso, el haki del conquistador emanó de Ace. El aire se tensó. La respiración se atascó en la garganta. Incluso los presentes, almirantes, ancianos y caballeros de los dioses, sintieron una inconfundible inquietud recorrerles la espalda. Sin embargo, nadie cayó. Todos allí eran lo suficientemente poderosos como para resistir. Muchos poseían el haki del conquistador. Lo cual hizo que todo fuera extraño. ¿Por qué ahora? ¿Por qué publicarlo aquí si la intimidación no funcionaría? Solo Ace sabía la respuesta. Esta no fue una explosión común y corriente del haki del conquistador. Era la forma avanzada del haki del conquistador. Asesinato por observación. Crear una presencia opresiva que desestabilice la calma y la concentración del oponente, haciéndole imposible mantener la concentración necesaria para el haki de observación. Esta interrupción anula efectivamente visión del futuro, impidiendo que los enemigos perciban ataques inminentes o vislumbren eventos futuros, dejándolos completamente vulnerables. Al mismo tiempo, esta abrumadora fuerza de voluntad puede ocultar la presencia del usuario y sus verdaderas intenciones, enmascarándolas por completo de los usuarios de App Bastion Haki. Por primera vez desde el inicio del enfrentamiento. No podían ver lo que venía. La sonrisa de Ace se amplió levemente mientras miraba las 10 figuras frente a él. Bueno, dijo con calma, casi cortésmente. Fue un placer conocerte. En el instante en que las palabras salieron de su boca. Todos lo sintieron. No hay peligro. No se trata de hostilidad. Muerte. Una certeza instintiva y primaria los golpeó a todos a la vez. Sus corazones se encogieron. Sus músculos reaccionaron antes de que el pensamiento pudiera siquiera formarse. Pero no entendieron por qué. No podían ver. No podían haber previsto eso. Y fue entonces cuando Ace habló, no en voz alta, sino interiormente. Sistema. Utilice la técnica de liberación de polvo, desprendimiento del mundo primitivo frente a mí. En el momento en que Ace terminó de hablar. La realidad se ha doblado. Con los 5 ancianos en su núcleo, el espacio en sí estaba sellado. Se formó un cubo. Perfecto. Absolutamente. 49,99 metros más adelante. 49,99 metros atrás. La misma distancia en todas las direcciones. Un cubo blanco y translúcido contenía todo en su interior. Los 5 ancianos. Aramaki. Los 4 jinetes de Dios. Todos ellos, sellados dentro de un único límite silencioso. Fuera del cubo, el tiempo parecía detenerse. Los ojos de Kizaru se abrieron ligeramente. El trébol se endureció. Ninguno de los dos había visto a Ace moverse. Sin señales con las manos. Sin gestos. Sin distorsión en el aire. No había nada más que la abrumadora presión del haki del conquistador de Ace. Pero el haki del conquistador no hizo eso. Sin embargo, este poder parecía inconfundiblemente una habilidad de la Akuma no Mi. El problema era. No detectaron ningún otro usuario de fruta del diablo además de Ace presente allí. Ninguno. El haki del conquistador de Ace continuó presionando hacia abajo, firme y deliberado, como si hubiera estado esperando este momento exacto. Samrock no esperó. Su espada rugió mientras activaba su forma Zoan mítica despertada. Cerbero. La hoja de 3 puntas avanzó y perforó el cubo con una fuerza letal. Poco antes del contacto. El cubo desapareció. No está roto. No está roto. Desapareció. ¿Y qué lo reemplazó? No fue nada. Sin tierra. Sin aliento. Sin luz. Nadie. Dondequiera que había estado el cubo, todo había sido borrado. Reducido a polvo. Reducido a fragmentos. La materia misma se había descompuesto en átomos y luego se había dispersado. El centro de Mary Geoise había desaparecido. El silencio invadió el campo de batalla. Durante medio segundo, nadie se movió. Entonces Samrock chasqueó los dedos. Su furia explotó cuando cargó contra Ace, su espada temblando de rabia. Tú. Rugió. ¿Qué hiciste? Sin embargo, Kizaru no atacó. Por primera vez desde su llegada, el almirante dudó. Su postura relajada se tensó y sus ojos se dirigieron, no a Ace, sino al espacio vacío donde habían estado los ancianos. Sus pensamientos eran simples. Eso no justifica mi salario. Y ahora. La gente que le pagó ya se había ido. Ace enfrentó a la espada de Samrock con su puño desnudo. El acero y la carne chocaron, el haki rugió entre ellos. Con calma, casi con naturalidad, Ace habló. Los envié al cielo. Samrock se congeló, solo por una fracción de segundo. Ace continuó. Ese fue mi ataque más fuerte. Echó una rápida mirada al espacio vacío que había quedado atrás. Puedes pensarlo así, destruye toda la materia dentro del área. Por completo. Lo reduce todo a átomos. Miró hacia Samrock. Entonces, incluso si alguien tiene inmortalidad. Regeneración. Algún extraño truco divino. Una leve sonrisa apareció en sus labios. No se puede regenerar a partir de átomos. Una pausa. Bueno. A menos que puedas reconstruirte desde cero. Si puedes, felicidades. Resurgirás. Las palabras sonaban como una maldición. Por primera vez en años. Samrock lo sintió. Miedo. No es ira. No es tensión. Miedo a la muerte. Miedo a algo tan abrumador que la resistencia parecía inútil. Sin embargo, la confusión lo consumió. Si Ace poseyera tal poder, ¿por qué no lo usó antes? ¿Por qué soportar las heridas? ¿Por qué dejarse golpear? ¿Por qué pelear así, de todos modos?
A Sam Locke le vinieron a la mente dos posibilidades. Cualquier. Ace no podía usar ese ataque libremente. Oh. Ace había estado jugando con ellos desde el principio. El mundo exterior se sumió en el caos. Por un momento, nadie dijo nada. Entonces, todo explotó. En el buque de la armada, que se dirigía a Mary Geoise, Garp permaneció paralizado, con los puños tan apretados que le crujieron los nudillos. Le temblaba la mandíbula, no por la conmoción, sino por algo mucho más grave. Muerto, murmuró. A su lado, Sengoku no dijo nada. El almirante de flota observaba en silencio la pantalla, con las gafas protegiendo sus ojos. Había vivido siglos, guerras, el ascenso y la caída de monstruos. Pero esto fue algo sin precedentes. En la isla de la Esfinge, Barba Blanca exhaló lentamente. Entonces sonrió. No es una risa. No es alegría. Una sonrisa débil y pesada. Realmente eres el hijo de Roger, murmuró. Mundial. Las ciudades estallaron. Los civiles gritaron. Los nobles entraron en pánico. Los reyes se encerraron tras los muros. Por primera vez en la historia, los dragones celestiales fueron asesinados en Mary Geoise durante una transmisión en vivo. No fue asesinado en las sombras. No fue borrado silenciosamente. Los habían ejecutado, en vivo y delante de todo el mundo. Y peor aún. Eran los más fuertes entre ellos. Los jefes del gobierno mundial. Los 5 ancianos. No quedaron cadáveres. No hay evidencia para negarlo. Ninguna mentira puede ocultar la verdad. Se habían ido. Completamente. El mundo tembló. En Mary Geoise, los dragones celestiales restantes gritaron de terror. Algunos se desmayaron. Otros huyeron. Algunos se aferraron a sus esclavos como escudos, conscientes de repente, por primera vez, de que la divinidad no los protegía. A través de los mares, almirantes, vicealmirantes y fuerzas de élite se movilizaron instintivamente. Porque esto ya no era política. Fue una catástrofe de proporciones globales. Si un dragón celestial fuera atacado, los almirantes se moverían. ¿Pero ahora qué? El sistema mismo había sido decapitado. La gente entendió lo que eso significaba. Sin los 5 ancianos. El gobierno mundial comenzaría a pudrirse desde dentro. Crearían vacíos de energía. Los piratas se levantarían. Los revolucionarios surgirían en masa. Reyes y nobles luchaban entre ellos, desesperados por reclamar el espacio que quedaba vacante. El miedo se propagó más rápido que la verdad. Y luego, los civiles dirigieron su ira hacia el exterior. No en los dragones celestiales. No en el gobierno mundial. Pero en Ace. Que él los mató. Que él destruyó la orden. Que esta es la sangre del rey pirata. Recordaron las palabras de San Saturno. Recordaron el nombre. Porgas de Ace. Hijo de Gol de Roger. El hombre que inició la era de los piratas. Y ahora. Temían que Ace pusiera fin a esta era solo para comenzar algo mucho peor. Para los civiles, la muerte de los dragones celestiales no significaba nada. Sus vidas no mejoraron. Su sufrimiento no había desaparecido. Lo que vieron, en cambio, fue un caos. Más piratas. Más guerra. Más tiranos. Quienes realmente los explotaron no fueron solo los dragones celestiales. Ellos eran los reyes. Los nobles. El Shichibukai. Los piratas. Y ahora, estas mismas personas lucharían para convertirse en los nuevos dioses. El mundo no ha visto un salvador. Vieron una chispa. Un arma lo suficientemente poderosa como para quemarlo todo. Pasó otro minuto. Solo 3 figuras permanecieron luchando en el campo de batalla helado. Trébol de Figarland. Almirante Kizaru. Y Porgas de Ace. Pero la lucha ya no tenía la misma intensidad. Esto ocurrió porque todos redujeron la velocidad. A 35 grados centígrados bajo cero, el campo de batalla se había vuelto hostil. El movimiento se convirtió en trabajo. Cada paso se sentía pesado, como si el mismo aire se resistiera al movimiento. Los músculos se tensaron. La velocidad de reacción disminuyó. Incluso la circulación del Aki parecía lenta, como si el cuerpo luchara por mantener el ritmo de la voluntad. El metabolismo cayó drásticamente. Respirar dolía. Cada respiración se sentía como cuchillos helados que atravesaban los pulmones, raspando órganos que no estaban hechos para soportar tales temperaturas. Con cada respiración se formaba una capa de hielo que permanecía en el aire durante un tiempo anormalmente largo. La tierra que los rodeaba se había vuelto quebradiza. Las calles de mármol se agrietaban ante la más mínima presión. Torres que se mantuvieron en pie durante siglos se fracturaban con la más mínima onda expansiva. Las estructuras sagradas de Mary Geoise, símbolos de autoridad intocable, ahora se rompían como cristal fino. Ahora mismo. Sucedió. Una ola colosal de Aki surgió de las profundidades de Mary Geoise. No fue una simple explosión. No se trata de la presión del conquistador por dominar. Eso era algo más antiguo. Más pesado. La ola se extendió como un tsunami invisible. En todo el mundo se veían pantallas de Endenmusi parpadeando. Entonces, ellos desaparecieron. Todas las transmisiones en vivo fueron interrumpidas simultáneamente. Los caracoles con el transmisor de grabación se retorcían, echaban espuma por la boca y se desmayaban. Silencio. El mundo se congeló. La gente en todas partes lo sintió. Una sensación de hormigueo debajo de la piel. Como hormigas moviéndose sobre tus huesos. No sabían lo que había pasado. No tenían forma de saberlo. Y esta ignorancia era peor que cualquier verdad. Los seres más poderosos más allá de los mares palidecieron en comparación. Aquellos que vivieron las leyendas. Los que sobrevivieron al Valle de Dios. Reconocieron ese sentimiento. No a la vista. Por instinto. Aquí. No hay posibilidad. Incluso mirando a través de una pantalla, sus cuerpos recordaban. La presencia. La presión. La misma voluntad abrumadora que una vez ejerció el departamento de Ti que controlaba Rox. El rey del mundo. La sombra detrás del gobierno mundial. Durante décadas, los piratas más grandes evitaron atacar directamente al gobierno mundial, no por miedo a los almirantes, sino porque sabían que sería inútil. El Valle de los Dioses lo había demostrado. Pero ahora. Querían saber. Necesitaban saberlo. Había un pirata. Yo tenía a Ace.
¿Realizó otro milagro? ¿Había logrado otra vez lo imposible? Es como si 10 seres de nivel almirante y emperador fueran borrados todos a la vez. Pero la pantalla permaneció oscura. Se les negó la solicitud. De vuelta a Mary Geoise. Aki se derrumbó como un juicio. El trébol fue el primero en romperse. Se tambaleó hacia atrás. Su espada se le resbaló de la mano. Y luego. Se arrodilló. Kizaru, por otro lado, se retiró. Despacio. Con cuidado. Él no se arrodilló. Él no atacó. Simplemente se alejó del campo de batalla. Una luz dorada parpadeaba alrededor de su cuerpo. Su habitual sonrisa perezosa había desaparecido hacía mucho tiempo. Lo que quedó en sus ojos no fue pánico. Fue un cálculo. De esto no vale el salario, murmuró suavemente. Por primera vez en su vida, Kizaru entendió algo con claridad. Detrás del gobierno mundial. Había algo más. Y lo que fuera que fuese ese algo. Él solo lo había rozado. Capítulo 58. Han pasado 3 minutos. Pasaron sin hacer ruido. Jadeante. Como si el tiempo mismo hubiera dejado de moverse. Entonces. Como si algún dios finalmente hubiera respondido las oraciones de los innumerables ojos que observaban, la pantalla negra, destruida por un Aki abrumador, parpadeó. Una vez. 2 veces. Y volvió a la vida. La oscuridad se disipó y se formó una imagen. En el momento en que ocurrió. El mundo se congeló. ¡As! El grito de Laffy resonó en el Sausen Sani. Sus puños estaban tan apretados que sus uñas se clavaban en sus palmas, sus venas se hinchaban, sus ojos ardían como si la pantalla misma hubiera cometido un pecado imperdonable simplemente al mostrar lo que mostraba. En la isla Esfinge, el silencio explotó. ¡As! Voces furiosas resonaron por la ciudad. Los hijos de Barba Blanca avanzaron instintivamente, con los ojos enrojecidos y el cuerpo tembloroso, cada uno mirando la pantalla como si solo su fuerza de voluntad pudiera atravesarla. Alcanzar a Mary Geoise y masacrar hasta el último perro del gobierno mundial. Yamato permaneció inmóvil. Silencioso. Su mirada nunca abandonó la imagen, pero sus dedos se cerraron lentamente hasta formar un puño y los nudillos se volvieron blancos. Kaido se quedó mirando la pantalla durante un largo rato. Entonces sus ojos se volvieron, solo brevemente, hacia Yamato. Como si estuviera confirmando algo. Algo que sintió. Él no se movió. Aún no. Quería ver el final. Y en algún lugar de su mente surgió un pensamiento claro y profundo. María Geoise. Antes, esto era imposible. Había demasiada gente. ¿Pero ahora qué? Caos. Vacío. Vacíos de poder sin llenar. Tal vez ahora, pensó Kaido, finalmente pueda ir allí. Tal vez ahora, puedo morir. Mientras este pensamiento cruzaba por su mente, la pantalla se ha estabilizado completamente. Y la imagen se hizo más clara. Las pupilas de Kaido se contrajeron. Por primera vez en mucho tiempo. Él estaba realmente sorprendido. ¿Por qué quedarse ahí parado? Esa silueta. Esta presencia. Ya había visto eso una vez antes. En el Valle de los Dioses. Así que todavía estás vivo, murmuró Kaido. Entonces. Él se rió. Una risa profunda y violenta que hizo vibrar el aire a su alrededor. Orororororo. Sus ojos ardían. Pero ya no soy la misma persona que era entonces. Se filtró el Aki del Conquistador. Como un desafío lanzado al mundo entero. Esta vez. Si el destino quería una revancha. Kaido estaba listo para responder. María Geoise. Ace estaba flotando en el cielo. No por medio de cadenas. No con cuerdas. Fue suspendido por una energía oscura. Negra, densa, opresiva, con forma de punta de flecha, tan afilada que distorsionaba el aire. Le atravesó el pecho, levantándolo del suelo como si no pesara nada. La sangre fluía libremente. Pesado. Sin restricciones. El líquido goteó de su cuerpo y se congeló antes incluso de tocar el suelo helado de abajo. Esa flecha. Viene de Imo. Ace ahora podía sentirlo claramente. Esto no era propio de los almirantes. No como los caballeros de Dios. Ni siquiera como los 5 ancianos. Este poder estaba en un nivel completamente diferente. Demasiado pesado. Ancestral. Absoluto. Más fuerte que cualquier oponente al que Ace se haya enfrentado jamás. Y sin embargo, no había miedo en su rostro. No hay necesidad de desesperarse. Solo una sonrisa. Casi burlándose. Esa sonrisa distorsionó algo invisible. La voz de Imu resonó, fría y distorsionada, como si el mundo mismo hablara a través de ella. ¿De qué te ríes? Ace no respondió. Exteriormente, permaneció en silencio, ensangrentado, empalado, suspendido como un sacrificio. Pero por dentro. Ace estaba haciendo cálculos. No sus heridas. No la distancia. Ni siquiera Imu. Estaba calculando la energía almacenada en su corazón. Sí, su corazón. En el momento en que Ace despertó su fruta del diablo, algo extraño ocurrió. Junto con el esperado aumento de poder, obtuvo una autoridad adicional, una que trascendía el fuego mismo. Obtuvo control sobre su entorno. No metafóricamente. Literalmente. Su despertar le permitió influir en el entorno y someterlo a su voluntad, convirtiendo el campo de batalla en llamas. Sus ataques se volvieron más fuertes, más completos, más absolutos. Durante los últimos 2 años. Ace investigó este poder. Y durante la batalla contra Fujitora, Ace despertó su fruta del diablo por segunda vez. Al principio no entendió lo que significaba. No sabía si esto era algo exclusivo de él, una anomalía nacida de las circunstancias, o si las frutas del diablo realmente poseían un segundo despertar que nadie había documentado aún. Pero una cosa era segura. Eso fue diferente. Ace tenía expectativas. Creía que su segundo despertar le otorgaría llamas abrumadoras, fuego más allá de la imaginación. Llamas como las que se escuchan en leyendas de otros mundos. Fuego que ardía con el propio calor del sol. Al igual que el primer capitán de otra era, Genrayusa Yamamoto, cuyas llamas se decía que rivalizaban con la superficie, incluso el núcleo, de una estrella. Ace pensó que su poder se convertiría en algo así. Eso no sucedió. Sus llamas se intensificaron. Tu control ha mejorado.
Su dominio se profundizó. Pero el verdadero cambio estaba ocurriendo en otra parte. Ace logró algo que fue más allá del fuego. Ganó autoridad sobre la temperatura. No se trata solo de producir calor, sino también de absorberlo. Se dio cuenta de que podía absorber el calor del entorno, extrayéndolo y almacenándolo en su interior. Llamas, calor ambiental, energía térmica residual, todo podía aprovecharse. El fuego ya no era solo algo que él creaba. Se convirtió en algo que podía consumir. A partir de ese momento, Ace comenzó a pensar diferente. Durante el último año, experimentó, probó límites, imaginó aplicaciones, buscó formas de transformar ese poder en algo decisivo. Y fue durante este periodo. Fue entonces cuando empezó a comprender lo peligrosa que realmente era esta habilidad. Y eventualmente, creó una técnica prohibida. Una técnica que, una vez completamente activada, conduciría inevitablemente a su muerte. Una técnica que juró que nunca usaría a menos que el mundo lo exigiera. Su principio era brutalmente simple. Absorción. Ace era capaz de extraer energía térmica de su entorno, de la materia, el aire, la piedra e incluso de la vida misma, y almacenarla directamente en su corazón. 3 kilómetros. Ese fue el rayo. Con Ace en el centro, todo dentro de ese rango gradualmente perdió poder. Y cada fracción de energía eliminada estaba comprimido y sellado por dentro. Almacenado. Espera. Cuando llegó el momento, Ace pudo desatar todo a la vez. Destruirlo. El coste, sin embargo, fue absoluto. Mientras esta técnica estaba activa, Ace no podía usar sus habilidades de fuego de ninguna manera. Sin llamas. Sin intangibilidad. No hay regeneración a través del fuego. Es por eso. Durante la batalla de Mary Geoise. En los últimos minutos. Ace estaba luchando sin su fruta del diablo. Por eso recibió golpes que no debía recibir. ¿Por qué lo habían rechazado? ¿Por qué lo capturaron tan fácilmente? La temperatura en Mary Geoise bajó de 21 grados centígrados a menos 37 grados centígrados. Y ese número incluso ya no importaba. Lo que importaba. Esa era la cantidad de energía almacenada dentro de Ace en ese momento. Era enorme. Tan grande que ni siquiera el propio Ace podría contenerlo. Tan grande que luchar directamente contra Imus se había vuelto imposible. Tan grande que su propio cuerpo empezó a fallar. Pero eso también era parte del plan. ¿Por qué ser capturado? Ser empalado. Cuando se coloca cara a cara con Imu. Nunca fue un error. Ese era uno de los objetivos de Ace. Ace lo sintió. El control que había mantenido con tanto cuidado se le estaba escapando de las manos. La presión dentro de su cuerpo, dentro de su corazón, estaba llegando a su límite. El tiempo se acababa. Se removió con impaciencia, con la negra lanza de energía aún atravesándole el pecho, suspendiéndolo en el aire. El mundo a su alrededor parecía ahora distante, apagado, como si estuviera encerrado en un cristal. Su mirada se movió lentamente. No hacia Imu. No en dirección a Mary Geoise. Pero hacia el cielo, hacia los lugares donde los Morgan habían escondido innumerables Dendenmusi, transmitiendo este momento al mundo entero. Ace sonrió. Una sonrisa genuina. Bueno, murmuró suavemente, casi con naturalidad. Creo que es una despedida. Eso fue todo. Por una fracción de segundo, dentro de Mary Geoise, a través de los mares, en todas las naciones que observan. La gente estaba a punto de reaccionar. Entonces. Auge. Un sonido tan profundo, tan abrumador, que no parecía una explosión. Parecía como si el mundo mismo hubiera sido golpeado. La pantalla se volvió completamente negra. ¡As! Laffy gritó. Rabia, miedo, negación, tristeza, todo lo invadió al instante mientras golpeaba la cubierta del Sausen Sani. Tenía los ojos muy abiertos, inyectados en sangre. Hace unos momentos, puso los ojos en blanco y miró a Ace. Esa sonrisa. Esta era la primera vez que Laffy veía a su hermano con ese aspecto. Y ahora. Nada. Sin imagen. No hay sonido. No hay respuestas. En la isla Esfinge reinaba el silencio. Todos los miembros de los piratas de Barba Blanca miraron la pantalla oscura, como si intentaran grabar esa imagen final en sus almas. La última sonrisa de Ace. Eso era todo lo que les quedaba. No sabían lo que Ace había planeado. No sabían nada sobre el calor almacenado, las técnicas prohibidas o lo que realmente estaba a punto de suceder. Para ellos, Ace se había despedido. Y murió a manos del gobierno mundial. Barba Blanca se levantó lentamente. El aire a su alrededor tembló. Todos, dijo con voz ronca, contenida solo por la fuerza de voluntad. En 3 horas partiremos de la isla Esfinge. Todas las cabezas se volvieron hacia atrás de repente. Los piratas de Barba Blanca, continuó, con los ojos brillantes. Declarar la guerra al gobierno mundial. Una pausa. Aunque muramos. Los ahogaremos en nuestra propia sangre. Ningún pirata dudó. Nadie le puso objeciones. En verdad, su intención asesina ardía incluso más intensamente que la de Barba Blanca. 3 horas. 3 horas para atracar barcos, reunir suministros y prepararse para la guerra. A ninguno de ellos le importó. Querían ir a navegar ahora. Los 16 comandantes estaban juntos, mirando al cielo, a la luna, como si Ace los estuviera observando desde allí arriba. A 10 millas náuticas de Mary Geoise. Un barco de la armada navegaba silenciosamente. Gat estaba al borde del precipicio, con los puños tan apretados que temblaban. Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero su expresión era de pura furia. Sengoku dio un paso adelante y agarró el brazo de Garp, impidiéndole saltar al mar y dirigirse directamente hacia Mary Geoise. No hagas eso, dijo Sengoku en voz baja. Garp no respondió. Hace unos segundos. Por primera vez. Imu dudó. La sonrisa de Ace era falsa. No fue una renuncia. No era desesperación. Fue aceptación. Y eso la aterrorizó. Durante cientos de años, Imu se mantuvo por encima de reyes, dioses y la historia misma. Borró naciones, silenció eras y aplastó leyendas antes de que pudieran florecer. Pero ahora. Una sensación le recorrió la columna vertebral. Frío. Afilado. Miedo. Sus ojos se abrieron cuando finalmente sintió algo acumulándose, algo vasto e inestable, algo que no debería existir dentro de un cuerpo humano. La furia de Imu explotó. ¿Te atreves?
Ace no respondió. No lo necesitaba. La respuesta fue luz. Un destello cegador, puro, absoluto, extinguió incluso el sonido. Por una fracción de segundo, el mundo perdió su color, su forma, su significado. Entonces. Detonación. Ace se convirtió en el centro de la aniquilación. Mary Geoise desapareció. No está roto. No fue destruido. Eliminado. La tierra bajo Ace dejó de existir en un instante, la materia colapsó bajo una energía imposible. Piedra, acero, palacios, armas, todo en un radio de 2 kilómetros se transformó en nada más que luz y calor en expansión. Una línea roja, gritó. Una gran parte quedó destruida, destrozada como si un dios hubiera clavado una espada en la columna vertebral del mundo. Montañas fueron arrancadas y vaporizadas antes de que pudieran siquiera caer. El cielo se incendió. Muy por encima de las nubes, se formó una esfera colosal de brillo cegador. Un segundo sol. Por un momento aterrador, el mundo pensó que el amanecer había llegado temprano. En los mares. Laffy se congeló. Su cuerpo se movió antes que su mente, su cabeza se echó hacia atrás y sus ojos se fijaron en el horizonte. Allá. Donde debería estar Mary Geoise. El sol ardía. Incandescente. En expansión. Rugiendo silenciosamente a través del cielo. El gas y el plasma se elevaron en violentas ondas y las nubes se desintegraron a medida que la atmósfera misma se desgarraba. A 10 millas náuticas de distancia. Sengoku miró fijamente. Su mente se negaba a procesar lo que sus ojos veían. Eso es imposible, susurró. Garp no dijo nada. La onda expansiva los alcanzó. El mar se vio obligado a retroceder. El agua ascendió a una altura anormal y se evaporó en un instante, transformándose en imponentes muros de vapor. El océano mismo retrocedió, como aterrorizado. Los buques de guerra fueron lanzados como juguetes, con sus cascos crujiendo bajo la presión del impacto. Se formaron olas de kilómetros de altura, expandiéndose en anillos de destrucción cada vez más grandes. Todo lo que está delante de esa luz había sido aniquilado. No logrado. No derrotado. Eliminado. Y en el centro de todo, donde solía estar Mary Geoise. No quedó nada. Solo aire en fuego. Solo silencio. Solo queda la imagen persistente de un hombre que sonrió. Y eligió como el mundo lo recordaría. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 59. Habían pasado 7 horas desde la explosión. Han pasado 7 horas desde que el mundo cambió. En ese momento, aproximadamente 30 buques de guerra de la Armada flotaban en una formación sombría frente a la línea roja. O mejor dicho, antes de lo que quedaba de ella. El lugar donde solía estar Mary Geoise había desaparecido. No fue destruido. No está arruinado. Evaporado. La propia línea roja se había dividido en dos, una cicatriz imposible tallada en la columna vertebral del mundo. Donde una vez la tierra sagrada conectaba el cielo y el mar, ahora solo había un vasto vacío. Las dos mitades de la línea roja se enfrentaban en el aire vacío, separadas por la aniquilación. En el buque insignia de la infantería de marina, el silencio pesaba más que el hierro. Sengoku estaba en la cubierta de proa. A su lado está Garp. Brua. Aokiji. Akainu. Los 5 miraron la enorme brecha en la línea roja con expresiones de incredulidad. Lógicamente esto no debería haber sido posible. El núcleo de la explosión, la detonación final de Ace, tuvo un radio de tan solo 2 o 3 kilómetros. Eso por sí solo nunca debería haber sido suficiente para romper la línea roja. Pero eso era solo el centro. Lo que siguió, la onda expansiva, fue algo completamente diferente. Una fuerza casi 10 veces mayor que el núcleo. 10 veces más devastador. Golpeó la línea roja como un martillo divino, pulverizando una roca más antigua que la historia registrada. La tierra no se quebró, sino que se derrumbó. Y con este desastroso desastre, la geografía del mundo se reescribió. Akainu fue el primero en romper el silencio. Su mandíbula estaba tan apretada que parecía que estaba a punto de romperse. Ese maldito bastardo. Ace escupió las palabras, con el magma hirviendo bajo su piel. Un pirata malvado hasta la médula. Sangre pecaminosa del rey pirata, Gold de Roger. Sus ojos ardían de odio mientras miraba al vacío. Merecía morir 1000 veces. Pero aún así, tuvo que arrastrar a otros consigo. En el instante en que las palabras salieron de la boca de Akainu, el humor de Garp empeoró aún más. Ya estaba mal. Ahora se ha vuelto asfixiante. Pero Garp no dijo nada. Sus puños temblaban a los costados, las venas se le hinchaban bajo la piel curtida, pero no se le escapaban las palabras. Ninguna que pudiera calmar la tormenta que sentía en el pecho. Porque Ace no fue el único que murió. Mary Geoise estaba repleta de marines. Miles de ellos. Y entre los muertos, Kizaru. Un almirante. Aunque Garp no era muy cercano a él, lucharon juntos. Sangraron juntos. Sirvieron bajo la misma bandera durante décadas. Camaradas. Y sabiendo que Kizaru había muerto, especialmente a manos de su propio nieto. Algo profundo y retorcido yacía dentro de Garp. Su expresión se volvió ilegible. ¿De qué debería arrepentirse? El niño que él crió, reprendió, protegió, fracasó. ¿O Kizaru? ¿Un compañero marine que había luchado junto a él en el campo de batalla durante años? ¿O los miles de marines estacionados en Mary Geoise, aniquilados en un instante? ¿O las decenas de miles de esclavos? Personas cuyos nombres jamás serían recordados. Personas que murieron sin haber probado jamás la libertad. Para Garp, incluso la muerte de innumerables dragones celestiales. Incluso la caída de figuras poderosas dentro del gobierno mundial. Nunca sería posible compensar las más de 10.000 vidas que se perdieron. La magnitud del suceso lo devastó. Y entonces, Garp se quedó allí, mirando al vacío, sin decir nada. Porque ya no había suficientes palabras para soportar ese peso. Justo cuando Garp permanecía en silencio, perdido en algún lugar entre el bien y el mal, el deber y la sangre. Unos pasos resonaron por la cubierta. Rápido. Inestable. Un mensajero de la marina entró corriendo, sin aliento y sudando profusamente. Tenía los ojos abiertos por el pánico, como si el cielo mismo estuviera a punto de derrumbarse. Akainu se dio la vuelta. En el momento en que vio el desorden del marine, el aire a su alrededor se volvió pesado.
El magma brotaba de sus botas y crujía contra la cubierta. Actúa como un marine, gruñó Akainu, con voz baja y letal. O morir. El mensajero quedó paralizado. El miedo lo golpeó más fuerte que cualquier puñetazo. Tragó saliva con dificultad, obligó a su respiración a calmarse y luego dio un saludo rígido, aunque sus manos aún temblaban. Cuartel General Naval. Almirante de flota Sengoku. Eso solo hizo que la mirada de Sengoku se agudizara. Debido a la explosión en Mary Geoise, todas las comunicaciones de Denden Mushi con el mundo han quedado cortadas. Estamos completamente aislados, continuó rápidamente el mensajero. Hace unos momentos, la red global finalmente fue restablecida. Sengoku sintió un escalofrío recorrer su columna. La transmisión. La ejecución. La explosión. El mundo entero lo había visto. Su rostro se oscureció. ¿Qué pasó?, preguntó Sengoku. El mensajero dudó, solo por un segundo. Luego habló. Yamato, el compañero de Ace del Puño de Fuego, que había estado viajando con él durante los últimos 2 años, estaba presente en Onigashima en el momento de la muerte de Ace. Todos los almirantes reaccionaron. Los ojos de Aokiji se entrecerraron. El magma de Akainu pulsaba violentamente. Se enfrentó a Kaido, continuó el mensajero. La batalla duró 6 horas. Garp levantó lentamente la cabeza. Y, con la derrota de Kaido, dijo el marine con voz ronca, Kaido declaró públicamente a Yamato como su sucesor. El silencio cayó como un trueno. ¿Qué?, dijo Akainu bruscamente. Yamato ahora se ha convertido en el capitán de los piratas de las 100 bestias. Una onda expansiva recorrió la cubierta. Todos sabían que Yamato era fuerte, una fuerza digna de un pirata con una recompensa de entre 2 y 3 mil millones. Pero un Yonkou. ¿Kaido? ¿Derrotado? Sengoku cerró los ojos por un momento. Así que los abrí. Continúa, ordenó. El mensajero tragó saliva con dificultad, reuniendo el poco coraje que le quedaba. Los piratas de las 100 bestias han declarado la guerra a los restos del gobierno mundial y a los marines. La atmósfera cambió instantáneamente. Si hace unos momentos los marines hubieran estado solemnes. Ahora tenían frío. Negro. La furia ardía bajo una apariencia disciplinada. El gobierno mundial no había caído ni un solo día. Y ya. Todos estaban mostrando sus colmillos. La mandíbula de Sengoku se apretó. Continuar. El mensajero asintió rápidamente. La flota de las 100 bestias ya zarpó. Tiempo estimado de llegada, 3 días. Hizo una pausa. Esperé. Luego habló, lentamente, con voz profunda. Los piratas de Barba Blanca también han declarado la guerra. Esto me afectó más que el resto. Anunciaron que ahogarían en sangre a las fuerzas restantes del gobierno mundial, para vengar a purgas de Ace. Nadie habló. El oficial de la Marina continuó, con la voz ronca de relatar tantos desastres. El cuartel general de la Marina ha confirmado nuevos movimientos, dijo. Los piratas de Big Mom y los piratas pelirrojos han abandonado sus territorios en el Nuevo Mundo. ¿Qué? Esto hizo que el silencio fuera absoluto. Nuestra división de inteligencia rastreó sus rutas, continuó el oficial. Su destino fue predicho y verificado. Levantó lentamente la cabeza. También se dirigen hacia la primera mitad de Grand Line. Por aquí. Nadie habló. Los 4 emperadores estaban en movimiento. 2 de ellos, los restos de Barba Blanca y los piratas bestia, ya habían declarado la guerra abierta a los marines y los restos del gobierno mundial. ¿Gran mamá? No había muchas dudas. Ella la seguiría. En cuanto a los piratas pelirrojos. Ese era el problema. Eran la anomalía. Pero confiar en Shanks, el pelirrojo, nunca había sido una opción. Ahora no. No después de todo. El oficial de la Marina vaciló y un atisbo de duda se dibujó en su rostro. Sengoku se dio cuenta inmediatamente. Continúa, dijo, aunque todos sus instintos le gritaban que no escuchara al resto. El policía asintió. Los informes indican que cientos de tripulaciones piratas, grandes y pequeñas, de todo el mundo, están convergiendo en este lugar. Su voz bajó. Circula entre los piratas el rumor de que, tras la destrucción de Mary Geoise por purgas de Ace, el gobierno mundial dejó de existir. Las palabras golpearon como una espada. Creen que ya no existe un gobernante del mundo. Una pausa. Y después de observar los movimientos de los 4 emperadores, declararon. El policía tragó saliva con dificultad. Que el próximo gobernante mundial se decidirá en 3 días. Ubicación. El lugar donde solía estar Mary Geoise. Silencio. Esto ya no era solo una guerra. Esto representó el colapso de la orden misma. Si los marines fallaron aquí, el mundo se convertiría en un infierno viviente. La furia finalmente explotó. Akainu dio un paso hacia adelante y golpeó el aire con su puño. El magma estalló con un rugido, formando gigantescos puños llameantes que surcaron el cielo y se estrellaron con violencia contra el borde expuesto de la línea roja. La roca fundida explotó y trozos de piedra antigua se desplomaron en el abismo. El mar tembló. La respiración de Akainu era pesada. Sengoku cerró los ojos por un breve momento. Así que los abrí. Continuar. El oficial de la Marina obedeció. Hace 6 horas, dijo, el jefe del Estado Mayor del Ejército Revolucionario, Sabo, lanzó un ataque contra Dressrosa. Todos se pusieron tensos. Recibimos la confirmación hace 2 horas. Don Quijote do Flamingo fue asesinado por Sabo. Los ojos de Akainu se abrieron ligeramente. Fue ahorcado públicamente frente al Palacio Real. El policía continuó avanzando rápidamente, como si tuviera miedo de detenerse. El verdadero rey de Dressrosa, que se creía muerto, ha sido encontrado con vida. La verdad sobre Dressrosa ha sido revelada al mundo. Los dedos de Zuru se apretaron. La fruta del diablo perteneciente al subordinado de Doflamingo, la Hobi Hobi no Mi, ha sido expuesta, dijo el oficial. Su poder, cualquiera que la toque se transforma en un juguete, y todos los recuerdos de su existencia se borran de todos. Una opción refrescante. Miles de personas fueron liberadas, civiles, piratas, reyes, marines, incluso agentes del PC. Todos fueron víctimas de esta capacidad. Él respiró profundamente. El ejército revolucionario intervino y estabilizó la situación. Dressrosa se unió oficialmente al ejército revolucionario. Ese fue el punto de ruptura. Y no termina ahí, dijo el policía. Desde todo el mar del este, el mar del oeste, el mar del norte, el mar del sur y la primera mitad del Grand Line, llegan informes en abundancia.
Levantó la cabeza y sus ojos se llenaron de terror. Decenas de reinos se retiraron del gobierno mundial y juraron lealtad al ejército revolucionario. La expresión de Sengoku se volvió sombría. Nuestra agencia de inteligencia ha llegado a una conclusión, concluyó el oficial en voz baja. El ataque a Mary Geoise por Porgas de Ace, la batalla de Onigashima, la caída de Dressrosa, y las revueltas en varias naciones. Él dudó. Todo estaba planeado desde el principio. La cubierta se sentía más fría. Y Porgas de Ace tenía conexiones con el ejército revolucionario. Cayó un silencio sepulcral. Despacio. Todos se dieron la vuelta. Sus miradas estaban fijas en Garp. Oscuro. Pesado. Ilegible. Todos allí sabían la verdad. Ace era el nieto de Garp. Dragón lideró el ejército revolucionario. Sabo era la mano derecha de Dragón. Todos los caminos. Lo conduje de nuevo hacia él. Garp no se movió. Él no dijo nada. Pero por primera vez. Incluso el héroe de la infantería de marina parecía un hombre parado en medio de una tormenta que ya no podía controlar. Sengoku respiró profundamente varias veces, pensativo. Solo entonces se dio cuenta de algo importante. El mensajero dejó de hablar. Ya basta de palabras temblorosas. Ya basta de que se acumulen los desastres. Por primera vez en horas. No hubo ninguna mala noticia nueva. Sengoku dejó escapar un largo suspiro. No estaba seguro de si sentía alivio al no haber nada más que escuchar. O porque ahora, finalmente, solo quedaba una cosa por hacer. Lucha contra el mundo entero. Él se enderezó. Su voz, cuando hablaba, era tranquila, demasiado tranquila. Entonces, dijo Sengoku, mientras sus ojos recorrían la cubierta, este no es el momento de señalar con el dedo. Nadie se opuso. En teoría, o mejor dicho, en la realidad, la mayor guerra de la historia tendrá lugar aquí, continuó. Y los marines serán parte de ella. Sengoku se giró ligeramente. Convoquen a todos los oficiales de alto rango de la Armada. Todos los vicealmirantes, todas las unidades de élite, reúnanlos aquí en 3 días. Los labios de Akainu se curvaron en una sonrisa irónica. Llamen también a los marines retirados, añadió Sengoku. A cualquiera que aún pueda luchar. Los ojos de Garp parpadearon. Convoca a los 7 Shichibukai, dijo Sengoku. Ordénales que se presenten aquí de inmediato. Aokiji frunció el ceño, pero no dijo nada. Todas las naciones restantes que aún son leales al gobierno mundial deben emitir una orden de movilización completa. Exijan soldados, suministros y armas. Su mirada se endureció. Y dale un ultimátum. Si se niegan a apoyar a los marines, ya no podremos garantizar su seguridad. Quedarán en manos de los piratas. Las palabras fueron brutales. Necesario. Por un momento, Sengoku se quedó en silencio. El viento barrió la cubierta, trayendo consigo el olor a sal y ceniza. Entonces. Habló de nuevo. Difunde un rumor entre los piratas. Todos se dieron la vuelta. Anuncia que los piratas de Barba Blanca y los piratas de las 100 bestias son los que están más cerca de convertirse en los nuevos gobernantes del mundo. Los ojos de Akainu se abrieron ligeramente. Y si el resto de los piratas quieren el trono, continuó Sengoku, deberán unirse y desafiar a los 4 emperadores. Otra pausa. Que quede claro que los marines ya están gravemente mermados. Que no seamos un obstáculo. La batalla final es entre los piratas y los emperadores. Siguió un silencio. Sengoku se volvió hacia el oficial naval. Transmita esta información al cuartel general de la Marina inmediatamente. Él exhaló. En 2 días celebraremos la última reunión de alto nivel de los marines. El agente de policía se puso inmediatamente en posición de firmes. Sí, almirante de la flota. Hizo un saludo militar, se dio la vuelta y se fue apresuradamente. En el momento en que desapareció bajo cubierta. Todos suspiraron aliviados. Despacio. Muy. Ninguno de ellos esperaba que declarar la guerra a los piratas de Barba Blanca desestabilizaría el mundo tan completamente. Y sin embargo, allí estaban. Al borde de la mayor guerra que los mares hayan conocido jamás. Capítulo 60. Pasaron 3 días en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora. Al final de la primera mitad del Grand Line, el mundo contuvo la respiración. La mayor guerra de la historia estaba a punto de comenzar. Aproximadamente 170 buques de la Armada estaban reunidos al otro lado del mar. 170 buques de guerra dispuestos en una formación precisa, con sus cañones alineados. Las velas desplegadas y las banderas ondeando al viento. Vista desde arriba, la formación parecía una pared de acero que se extendía a través del océano. Todos los marines se pusieron firmes. Manos en las armas, ojos fijos en el horizonte. Estaban esperando que aparecieran los piratas. Y no esperaron mucho. Solo pasaron unos minutos antes de que el mar se agitara. Solo emergió un barco. No es una flota. Solo uno. Pero en ese momento apareció. Todos los marines fueron puestos en alerta. Porque aquel barco llevaba una tripulación tan poderosa que ponía nerviosos incluso a los almirantes. Los piratas pelirrojos habían llegado. La Fuerza Roja cortó las olas con precisión, su presencia tranquila, abrumadora, innegable. No hubo disparos de advertencia. No hubo provocación. Simplemente se detuvo a una distancia prudencial, lo suficientemente cerca para ser visto, lo suficientemente lejos para evitar un conflicto. Ellos no se involucraron. Ellos esperaron. Pasaron unos minutos. Entonces, el mar en el otro horizonte empezó a agitarse violentamente. Sombras gigantescas emergieron de las profundidades y una flota monstruosa avanzó. Los piratas de Big Mom habían llegado. Barcos imponentes, diseños grotescos, criaturas vivientes aferradas a los cascos y las velas, una armada que irradiaba locura y terror. Sin embargo, al igual que los piratas pelirrojos, no atacaron. Se detuvieron. Ellos esperaron. Su intención era clara. Primero, reunámonos todos. Entonces, dividir el pastel. Los marines. El mundo. Todo. El aire se hizo más pesado. Solo pasaron unos minutos más. Y de repente, el cielo se oscureció. Las nubes se movían a una velocidad anormal, bloqueando el sol en zonas irregulares. La luz se atenuó y las sombras se extendieron largas distancias sobre el mar. Entonces, un sonido hizo eco. ¡Guau!
La guerra más grande que he estado esperando finalmente ha llegado. Los marines aceptaron mi regalo de bienvenida. Respiración de Boro. En el instante en que la voz de Kaido resonó en el cielo, las nubes se abrieron. Desde las profundidades de los cielos oscuros, emergió un dragón colosal. Escala a escala, su cuerpo colosal se reveló, extendiéndose en espirales por el cielo como una calamidad viviente. El aire tembló ante su mera presencia. Pero Kaido no se detuvo allí. Se quedó sin palabras. Y desde dentro, una columna de destrucción ardiente estalló. Una ráfaga de fuego, fuego comprimido y calor tan intenso que distorsionaba el aire. Atravesó el cielo y se dirigió hacia la formación de marines como si quisiera eliminarlos de la existencia antes de que la guerra pudiera siquiera comenzar. Entre los marines, la furia de Akainu estalló. Esa bestia temeraria. Y gruñó. Kaido no esperó a su tripulación. No esperé a nadie. Atacó simplemente porque quería. Akainu dio un paso adelante y golpeó el aire. Gran erupción. Un puño colosal de magma surgió de su brazo y rugió hacia arriba para enfrentarse de frente al ataque de Kaido. Las dos fuerzas chocaron. El fuego y el magma chocaron sin que ninguno de los dos se viera. Durante varios largos segundos, el cielo gritó. Entonces, los ataques se cancelaron entre sí. Lo único que quedó fue agua de mar hirviendo violentamente debajo, con enormes nubes de vapor elevándose en el aire mientras el calor evaporaba el océano mismo en el punto de impacto. Kaido dejó escapar un ronroneo bajo y divertido. Wororororo. No volvió a atacar. En lugar de... Debajo de él, el mar se movía. Decenas de barcos emergieron formando una composición. Los piratas de las 100 bestias habían llegado. En la proa del barco principal estaba el Yamato. Ella miró a la flota de marines con una expresión tranquila pero pesada. El momento en que una de las figuras centrales del ejército enemigo se reveló. Los marines estaban tensos. Incluso los vicealmirantes más experimentados tragaron saliva con dificultad, sin darse cuenta. Los ojos de Akainu se fijaron en Yamato. Y algo dentro de él se rompió. ¡Tú! El magma explotó bajo sus pies. En un abrir y cerrar de ojos, Akainu desapareció de su posición, cruzando el cielo hacia Yamato como un meteorito viviente. Nadie interfirió. No los marines. No los piratas. Ni siquiera Kaido. Él simplemente observaba, con interés. Yamato inhaló lentamente. Reunió sus fuerzas, sin prisas y sin pánico. Su mano agarró el paquete con más fuerza. Entonces ella saltó. Las dos figuras se encontraron en el aire. Un rayo negro estalló. Yamato se tambaleó. Rai Miyake. El Haki del Conquistador y el Haki de armamento envolvieron su masa en arcos atronadores de poder mientras chocaba contra Akainu. Akainu afrontó esto de frente. El impacto hizo temblar el cielo. La onda expansiva se extendió por el mar, provocando que los barcos de ambos lados se balancearan violentamente. Akainu fue repelido. No muy lejos. Pero eso es suficiente. Suficiente para hacer respirar profundamente a todos los testigos. Yamato no lo dudó. Al segundo siguiente, su cuerpo se movió. Músculos expandidos. Presa en exhibición. Su forma se transformó en su estado híbrido. Sus ojos se iluminaron. Una claridad extraña y nítida apareció en sus ojos mientras su poder se concentraba, no hacia afuera, sino hacia adentro. Ella levantó su manzana de nuevo. Esta vez. Ella no se inmutó. Ella atacó con un golpe de espada. Su kanabo cortó el aire, reforzado por el Haki del Conquistador, el Haki de armamento y algo más, algo refinado a través de sus ojos. Akainu bloqueado. Pero, una vez más, se vio obligado a retirarse. El agua explotó bajo sus pies mientras se deslizaba por el aire y el magma goteaba de su brazo. Siguió un silencio. Yamato no prosiguió. Ella aterrizó de nuevo en su nave, su cuerpo volviendo lentamente a su forma normal, la masa descansando sobre su hombro. Durante la siguiente media hora, nadie apareció. El mar permaneció tenso y silencioso, interrumpido solo por el crujido de los barcos y el movimiento inquieto de miles de ojos fijos en el horizonte. Todo el mundo estaba esperando. Impaciente. Todo. Excepto Kaido. Se lo estaba pasando genial. En un instante, lanzó su enorme cuerpo hacia Big Mom, riendo mientras sus ataques chocaban brevemente y las ondas de choque se extendían por el mar. Luego se giró y cargó contra los piratas pelirrojos, poniéndolos a prueba con golpes salvajes y casuales, más una provocación que una batalla real. Y cuando incluso eso se volvió aburrido, Kaido atacó a los marines. Simplemente porque podía. Incluso Yamato estaba avergonzado. Se pellizcó el puente de la nariz y desvió la mirada mientras Kaido se reía a carcajadas en el cielo. Detrás de ella, el rey observaba en silencio. Desde que Yamato se convirtió en capitán, la actitud de Kaido ha cambiado. Más relajado. Más descuidado. Más imprudente que nunca. Como si finalmente se hubiera liberado. El rey no dijo nada. Al final. Ahora comandaban una tripulación de nivel doble emperador. ¿De quién, en este mar, podrían tener miedo? Finalmente. Pasaron unos minutos más. Y llegó una nueva presencia. Pero no fue el que todos esperaban. Decenas de barcos atraviesan el mar en formación cerrada. Banderas negras. Marcas revolucionarias. El ejército revolucionario había llegado. En el centro, en el barco principal, estaba Monkey the Dragon. Sin tapa. Ningún intento de ocultarse. Se quedó allí, sin velo, con el viento alborotando su cabello mientras su mirada recorría el campo de batalla. El interés se paga instantáneamente. Piratas. Infantería de marina. Emperadores. Todas las miradas se volvieron hacia él. Habían oído los rumores. Que los movimientos de Yamato estaban vinculados a Dragón. El camino de Ace se había cruzado con el suyo. Que este hombre era el mayor criminal del mundo. Y el hombre que una vez estuvo en el Valle de los Dioses, salvando a Shanks y a un caballero sagrado. Yamato lo miró. Su expresión era compleja. El dragón fue una de las razones de la muerte de Ace. Y sin embargo, Ace eligió este camino por su propia voluntad. Ella no dijo nada. Dragón notó su mirada. Él asintió una vez. Yamato le devolvió el gesto. Luego volvió a mirar al cielo. Todavía estoy esperando. Y luego, el mar se abrió. Una flota de más de 50 barcos apareció en el horizonte. Al frente.
Una enorme embarcación con forma de ballena. Moby Dick. En el momento en que apareció, la atmósfera cambió. Barba Blanca estaba en la proa. Sus ojos ardían de furia. Y cuando llegó, el Aki del Conquistador explotó hacia afuera. El mar gritaba. El cielo tembló. En respuesta, se produjeron más erupciones. Yamato. Kaido. Mamá Grande. Katakuri. Shanks. Dragón. Sabo. De los marines. Sengoku. Garp. Más de 10 Aki del Conquistador chocaron simultáneamente. El cielo. Apartado. Las nubes se desgarraron y se dispersaron violentamente por el cielo. Tal vez. Esta fue la reunión más grande de usuarios del Aki del Conquistador desde el incidente del Valle de los Dioses. Barba Blanca levantó el puño. Sengoku gritó, su voz hizo temblar al mundo. Acepta mi puñetazo. Él atacó. El aire se hizo añicos cuando su puño se lanzó hacia la flota marina, con suficiente fuerza para hundir todo a su paso. La expresión de Sengoku se endureció. Pero antes de que pudiera moverse, Garp desapareció. Se disparó hacia adelante como una bala de cañón. Barba Blanca. Gritó Garp con los ojos brillantes. No seas tan arrogante. Él retiró el puño. Impacto galáctico. Los dos ataques chocaron. El impacto fue mucho mayor que cualquier cosa que hubiera ocurrido antes. El mar se abrió. El cielo gritó. La onda de choque se propagó hacia afuera. Y así comenzó el verdadero enfrentamiento entre piratas y marines. Al presenciar el enfrentamiento entre Barba Blanca y Garp, Kaido se emocionó y saltó de su barco directamente hacia el Red Force, el buque insignia de los piratas de pelirrojo. La risa de Kaido resonó en todo el campo de batalla. Y wow, wow. Shanks. Sus ojos ardían de furia. No esperaba que fueras un traidor. Un traidor al gobierno mundial. Las palabras golpearon como un martillo. Ahora lo entiendo, continuó Kaido, con la voz cargada de acusación. ¿Por qué me detuviste entonces? ¿Por qué no me dejaste ayudar a Big Mom? Su mirada se hizo más penetrante. Has estado con el gobierno mundial desde el principio. Al oír estas palabras, sus ojos se pusieron en blanco. Hostil. Sospechar. Afilado. Shanks no dijo nada. Kaido no esperó una respuesta. Tucanabo cayó. Un golpe devastador, envuelto en el Aki del Conquistador, atravesó el aire hacia Shanks. Shanks dio un paso adelante. Calma. Sin prisa. Dibujó un grifo. Un rayo negro se enroscó alrededor de la hoja mientras Shanks contrarrestaba el golpe de frente. El acero chocaba con el canabo en un choque ensordecedor. El cielo se abrió de nuevo. Shanks no ofreció ninguna explicación. No discutí. Malentendidos como este nunca podrían aclararse solo con palabras. Sin explicaciones no harían ninguna diferencia. Solo la fuerza lo solucionaría. Y entonces, de repente, Shanks y Kaido comenzaron a pelear. En otra parte, Akainu, que se estaba preparando para enfrentarse a Yamato nuevamente, de repente sintió que la temperatura aumentaba violentamente. Una enorme esfera de fuego viviente descendió desde arriba. Prometeo, qué malo. Akainu se dio la vuelta. La voz de Big Mom resonó en el mar, llena de furia. Akainu. Te atreviste a quemar mi isla. Ahora prepárate para enfrentar mi venganza. El incendio se produjo. La guerra comenzó de forma explosiva. Bajo el mando de Big Mom, los piratas de Big Mom avanzaron. Los cañones rugieron. La artillería de la armada respondió. Las explosiones resonaron en el mar cuando el hierro y el fuego chocaron. Los camaradas gritaban y reían, desatando rayos, llamas y tormentas vivientes sobre la flota marina. Akainu se puso de pie y encontró a Big Mom. El magma y las llamas chocaron violentamente, convirtiendo el campo de batalla en un infierno. Y luego, Sierra de Garp. Kaido. Luchando contra Shanks el pelirrojo. Algo dentro de él se rompió. Si Shanks hubiera sido arrestado por él en aquel entonces, Luffy no se habría convertido en pirata. Y tal vez, Ace tampoco lo habría aceptado. Garp rugió. Sengoku. Cuida de Barba Blanca. Sus ojos ardían de rabia. Voy a vengarme de Shanks. Él desapareció. El aire crujió detrás de él mientras se disparaba hacia adelante como un meteoro. Barba Blanca parpadeó, sorprendido. Entonces se rió. Gurararara. Garp. No has cambiado. Barba Blanca volvió su mirada hacia Sengoku. Sengoku, dijo con calma. Muéstrame si tu fuerza ha disminuido o no. La mirada de Sengoku se endureció. Si Garp hubiera sido el rival de Roger. Así que siempre había sido como Barba Blanca. Dio un paso adelante. Una luz dorada estalló. Sengoku se transformó, su imponente forma de Buda se elevó sobre el mar, irradiando una presión abrumadora. Barba Blanca respondió inmediatamente. Lanzó un puñetazo. La atmósfera misma se hizo añicos. El cielo gritó. Mientras otro par de monstruos de nivel emperador se enfrentaban. La guerra había cruzado una línea sin retorno. Mientras los 4 emperadores luchaban entre ellos, algo extraño sucedió. El viento cambió de dirección. Se condensó. Distorsionado. Y tomó la forma de una figura humana. Monkey D. Dragon emergió de la tormenta, parado tranquilamente en el borde del campo de batalla, directamente frente a la nave de Aokiji. Kusan miró hacia arriba. Entonces, dijo Dragón suavemente, su voz llevada por el viento, ya que todos están peleando. Se encontró con la mirada de Kusan. Luchemos también. Kusan suspiró. Hombre, eso es problemático. Se rascó la nuca, claramente desinteresado. Una parte de él quería tumbarse, dejar que los demás destruyeran el mundo y echarse una siesta hasta que todo terminara. Pero luego miró a su alrededor. Almirantes. Emperadores. Leyendas. Si se quedaba fuera, daría la impresión de que los marines tenían miedo. Supongo que no tengo muchas opciones, murmuró Kusan. El hielo se arrastraba bajo sus pies. Muy bien, dijo mirando hacia arriba. Vamos. El siguiente instante. Ambos desaparecieron. El viento rugió. El mar se congeló y se rompió. Y así, Dragón y Aokiji abandonaron el campo de batalla central y su enfrentamiento se desarrolló al otro lado del océano.
a 5 millas náuticas de distancia. El mar estaba lleno de gente. Miles de barcos piratas diferentes flotaban juntos, tan apiñados que parecían una ciudad flotante de la codicia. No habían avanzado antes por alguna razón. El campo de batalla principal era un dominio reservado para almirantes y emperadores. Entrar demasiado temprano. Y quedarías devastado, sin siquiera entender cómo moriste. Y peor aún. Atraerías la atención de los monstruos. Así que esperaron. Pero ahora. Los sonidos llegaron hasta ellos. Impactos fuertes. Mares en agitación. El cielo se abre repetidamente. La guerra había comenzado. Y con eso. Oportunidad. Están peleando, susurró alguien. Si nos vamos ahora. Podríamos matar a un almirante debilitado. O un emperador. La codicia ha despertado. Algunos creyeron. Si todos aquí cayeran. Entonces podrían convertirse en el próximo rey pirata. El próximo gobernante del mundo. Desde uno de los barcos, un hombre con ojos escarlata dio un paso adelante. Sobre su cabeza había una recompensa de $1.500 millones. Ojos rojos y dolorosos. Levantó su arma y se rió. Vamos, piratas del dolor. Por One Piece. Por el rey del mundo. Los cañones rugieron. Velas desplegadas. Y entonces, de repente. Miles de tripulaciones piratas, desde las insignificantes con 10 millones de belis hasta monstruos con miles de millones de belis. Avanzaron hacia el campo de batalla. Capítulo 61. Pasaron 6 horas en un abrir y cerrar de ojos. El campo de batalla se había convertido en un caos absoluto. Humo, fuego, hielo, viento, relámpagos, todo se superponía. El mar estaba sembrado de restos, mástiles rotos y cascos hundidos. Los gritos se mezclaron con las explosiones y en ese momento nadie podía distinguir quién estaba peleando con quién. Los piratas se enfrentaron a los piratas. Los marines se enfrentaron a los piratas. Los antiguos aliados se convirtieron en enemigos en medio de la batalla. Un capitán pirata quedó paralizado. Frente a él estaba Sabo, con su pipa apoyada en su hombro y el haki girando ligeramente alrededor de su brazo. Los ojos del capitán pirata se abrieron de par en par. Segundo al mando del ejército revolucionario, Sabo, Veamos si eres digno del puesto. Capitán de los piratas de las profundidades marinas, hunde el fondo del mar. Recompensa 756,000,000 belis. Lucharemos. En ese momento, un grito salió de la nada. Sabo. Sobresaltado al oír su nombre gritado tan fuerte en el campo de batalla, Sabo se giró hacia la fuente del sonido. Un barco familiar cortó el vapor y las llamas. Los 1000 soleados. En el momento en que Sabo lo vio, lo reconoció. Luffy. De pie en la proa, Monkey D. Luffy saludó con una amplia sonrisa y extendió el brazo. Verlo vivo, sonriendo y allí de pie. Sabo le devolvió la sonrisa. Pero ese momento duró menos de un instante. ¡Hey! El rostro del fondo marino que se hundía se contorsionó de rabia. ¿Te atreves a ignorarme? Antes de que Sabo pudiera siquiera darse la vuelta por completo, Deep Sea Zinc se abalanzó sobre él. Sus enormes brazos se oscurecieron al instante, con las venas hinchadas mientras apretaba los puños, comprimiendo el aire en su interior. Ese era su estilo de lucha. La razón de su nombre. Cada golpe tenía la fuerza de destruir buques de guerra y arrastrarlos directamente al fondo del océano. Auge. Los puños dieron un golpe violento. Sabo reaccionó al instante. Giró su tubo de metal, recubierto de haki de armamento y completamente negro, y enfrentó el ataque de frente. La colisión envió ondas de choque que se propagaron a través del mar, agrietando la superficie bajo sus pies. Por otro lado, la sonrisa de Luffy desapareció. Su reencuentro con su hermano fue interrumpido. Algo se rompió. Sin dudarlo, Luffy se mordió el brazo. Cuarta marcha, hombre serpiente. Una ráfaga de vapor escapó de su cuerpo, que se transformó en aire. Al instante siguiente, Luffy saltó del Thousand Sunny, impulsándose como una bala de cañón, con la mirada fija en hundiendo el fondo del mar. No pensaba en la estrategia. Ni en el campo de batalla. Ni en las consecuencias. Él solo quería que esa pelea terminara. Zoro y Sanji intercambiaron una mirada. Hace apenas 3 días, Luffy presenció la muerte de uno de sus hermanos. Después de eso, permaneció inconsciente durante días. Incluso ahora, su estado mental era frágil, apenas podía mantenerse en pie. Lo entendieron inmediatamente. Si el capitán quería alcanzar a su hermano, entonces era su deber despejar el camino. Zoro desenvainó las 3 espadas en un solo movimiento fluido. Estilo de las 3 espadas. Saltó hacia el barco de los piratas del mar profundo. Sansen Sekai, Onigiri. Al mismo tiempo, Sanji dio un paso hacia adelante y las llamas se extendieron alrededor de su pierna. Teach, ¿buscar pelea con la familia de nuestro capitán? Desapareció en un borrón y reapareció en el aire, contorsionando su cuerpo y asestando una patada devastadora directamente hacia el sumidero submarino. Los piratas del sombrero de paja entraron en la batalla. 10 minutos después. Sabo estaba de pie en la cubierta del Thousand Sunny, observando en silencio un enorme barco pirata que desaparecía lentamente bajo las olas. El destructor de barcos. El buque insignia de los piratas de las profundidades. Ahora reducido a escombros, agrietado y roto, arrastrado a las profundidades por la fuerza combinada de Sabo, Luffy y los sombreros de paja. Nadie sintió remordimiento. En cubierta, Luffy se aferraba a Sabo, llorando a mares. Sus palabras salían entrecortadas e ininteligibles mientras hablaba de Ace, de todo lo que habían perdido. Sus puños temblaban, aferrándose al abrigo de Sabo como si soltarlo lo hiciera desaparecer también. Sabo escuchó en silencio. Su pecho se sentía pesado. Ya sabía de la muerte de Ace mucho antes de esta guerra. También sabía el motivo. Ace había hecho su elección. Si Ace no hubiera atacado a Mary Geoise, el gobierno mundial habría atacado a los piratas de Barba Blanca de todos modos. Ace no tenía un plan para que todos sobrevivieran. Y Sabo lo entendía. Todavía. El arrepentimiento permaneció en sus ojos. Ojalá los 3 se hubieran reunido una vez más. Compartieron sake. Rieron. Discutieron. Tuvieron una fiesta divertida como en los viejos tiempos. Ese pensamiento dolió más que cualquier herida. Después de un rato, Luffy finalmente aflojó su agarre y se secó las lágrimas con la manga.
miró a su alrededor. El campo de batalla todavía estaba agitado. Los barcos seguían llegando. Más piratas. Más marines. Más explosiones. En lugar de disminuir, la guerra estaba aumentando. Luffy apretó los puños. Saboreó. ¿Cuándo terminará esto? Su voz era baja, casi perdida en medio del ruido de la batalla. Sabo siguió la mirada de Luffy, observando el caos interminable. No terminará fácilmente, dijo con calma. Luego preguntó, Luffy, ¿sabes por qué está ocurriendo esta guerra? Luffy parpadeó y lo miró, luego miró a su tripulación. Se rascó la cabeza. No lo sé. Realmente no he leído el periódico. Robin dio un paso adelante, con expresión serena. No se supone que se trata de tener el control, dijo. ¿El trono, la autoridad para gobernar el mundo? Sabo asintió. Así es. Continuó con voz firme y clara. El gobierno mundial se derrumbó tras las acciones de Ace. Actualmente, al mundo solo le quedan unos pocos pilares de poder. Levantó un dedo. Primero, los piratas. Los 4 emperadores, los 7 corsarios e innumerables capitanes piratas que valen miles de millones. Un segundo dedo. En segundo lugar, los marines. Almirantes, flotas y sus fuerzas de élite restantes. Un tercero. Tercero, impulsar hacia abajo. Una prisión que aún alberga monstruos capaces de cambiar el curso del mundo. Una habitación. El ejército revolucionario. En términos de números absolutos, solo somos superados por los piratas. Y por último, los reinos. Las alianzas entre naciones que aún se mantienen. Sabo exhaló lentamente. Esta guerra no se trata de aniquilarnos unos a otros. Se trata de medir fuerzas. Decidir quién se queda con qué parte del mundo. Echó una mirada al campo de batalla. Y cuanto menos gente quede, más grande será la porción del pastel. Un profundo silencio cayó sobre la cubierta. No me malinterpretes, añadió Sabo. Los almirantes y emperadores probablemente no morirán hoy. ¿Pero qué pasa con los piratas por debajo del nivel de 1.000 millones de Belly? Caerán en masa. Observó los barcos que se hundían. Igual que el sumidero en el fondo del mar. Todos permanecieron en silencio. Entonces Luffy habló de nuevo. Oye, Sabo. ¿Estos piratas saben de esto? Si saben que van a morir, ¿por qué siguen viniendo? Esta vez, todos parecieron sorprendidos. No porque la pregunta fuera tonta, sino porque era dolorosamente precisa. Sabo dio una leve sonrisa. Luffy, ¿qué quieres ser? Luffy no lo dudó. Miró hacia el cielo, sus ojos claros a pesar de las lágrimas. Quiero ser el rey de los piratas. Sabo asintió. Entonces mira a tu alrededor. Hizo un gesto, señalando hacia el campo de batalla. El desequilibrio de poder aquí es absurdo. Algunos son capaces de destruir montañas con un solo ataque. Otros ni siquiera pueden arañar a sus enemigos. Y aún así, todos vinieron. ¿Por qué? Hizo contacto visual con Luffy. Tener esperanza. Esperanza para One Piece. Esperanza para el trono. Esperanza de riquezas, gloria, deseo, codicia. Al final, dijo Sabo en voz baja. La mayoría de los piratas con menos de 1.000 millones de Belly no pueden controlar sus deseos, o realmente creen que pueden llegar a la cima. Luffy escuchó atentamente. Entonces. Él asintió. Han pasado 4 días. 4 días desde el comienzo de la guerra. Y ahora, después de 4 días de caos ininterrumpido, el campo de batalla finalmente ha vuelto a quedar en silencio. El mar volvió a estar en calma, de una forma antinatural, como exhausto por la destrucción que había presenciado. Barcos hundidos flotaban como cadáveres, algunos medio sumergidos, otros reducidos a meros trozos de madera. El humo aún se elevaba en tenues estelas, pero el rugido de la batalla se había apagado. Los fuertes habían dejado de luchar. Una a una, las fuerzas principales se retiraron a sus respectivas naves, atendiendo a los heridos, contabilizando las bajas y evaluando las pérdidas, tanto las infligidas como las sufridas. Esta guerra no se trataba de victoria o derrota. Se trataba de pruebas. Demostrar sus garras. Luffy y los sombreros de paja pasaron esos 4 días luchando junto al ejército revolucionario, ayudando a Sabo a reprimir a los grupos piratas restantes que se habían vuelto locos después del desequilibrio de poder. Y durante esos 4 días, se habían vuelto más fuertes. No a través del entrenamiento, sino a través de la supervivencia. El combate real siempre cambiaba a las personas más rápido que el entrenamiento. Así como los 2 años de entrenamiento de Luffy fueron insignificantes comparados con unas cuantas batallas contra Kaido, la diferencia era innegable. Finalmente, Dragón se movió. Su nave avanzó lenta y pausadamente hacia el centro del campo de batalla. Al ver esto, las demás fuerzas principales lo imitaron. En poco tiempo, todo movimiento cesó. El mar entre ellos se convirtió en terreno neutral. Las 4 grandes potencias se organizaron naturalmente, formando un vasto círculo. De un lado, los 4 emperadores. De un lado estaban los marines. De un lado estaba el ejército revolucionario. Y por último, la alianza entre poderosos capitanes piratas y criminales notorios que sobrevivieron el tiempo suficiente para marcar la diferencia. Reinaba el silencio. Entonces el dragón habló. El ejército revolucionario formará el nuevo gobierno. Su voz era tranquila y firme. ¿Quién quiere participar? El mar mismo parecía estar quieto. Nadie respondió inmediatamente. Desde el lado de los marines, Garp miró a Sengoku. Su rostro estaba rígido, conflictuado, agobiado por la responsabilidad y décadas de convicción. Finalmente, habló. ¿Cuál será la estructura de este nuevo gobierno?, preguntó Sengoku. El dragón no respondió directamente. En cambio, miró a Sabo. Sabo asintió. Dio un paso adelante y sacó una gruesa pila de documentos. Sin decir palabra, empezó a moverse, de barco en barco, de fuerza en fuerza. Buques revolucionarios. Buques de la Armada. Buques piratas. Buques del Reino. Cada capitán recibió una copia. Nadie interrumpió. Han pasado 10 minutos. Se leyeron las páginas. Los ojos se entrecerraron. Las expresiones cambiaron. Finalmente. Sengoku cerró el documento y miró hacia arriba. Los marines se unirán al ejército revolucionario, dijo lentamente. Una ola barrió el campo de batalla. Pero, continuó Sengoku, los marines servirán de escudo contra los piratas.
Si de verdad pretenden construir un mundo justo, seremos su espada más poderosa. Dragón asintió una vez. Sin discusiones. Sin celebraciones. Entonces el dragón se dio la vuelta. Su mirada se posó en los 4 emperadores y finalmente se detuvo en Yamato. Yamato, dijo Dragón, ¿nuestro acuerdo sigue vigente? Yamato lo miró a los ojos. Ella asintió. Kaido frunció el ceño. Lo comprendió de inmediato, algo se había decidido a sus espaldas. Un acuerdo entre Yamato y el ejército revolucionario. Un acuerdo del que él no formaba parte. Por un momento, Kaido consideró preguntar. Entonces. Él se burló. Tras 4 días de batalla sin cuartel, su sangre finalmente se calmó. Por primera vez en décadas, era libre. Sin cadenas. Sin obligaciones. Sin Onigashima que proteger. ¿Qué pasó después? Ese era el problema de Yamato. Todo lo que Kaido quería ahora era pelear cada pocos días, derrotar monstruos y beber hasta perder el conocimiento. La mirada del dragón cambió nuevamente. Esta vez. Para Barba Blanca. Edward Negate, dijo Dragón con calma. Me pidieron que te convenciera. Barba Blanca permaneció en silencio, su imponente presencia inmóvil. El ejército revolucionario pretende tomar el control de los territorios que actualmente dominan los piratas de Barba Blanca, continuó Dragon. Como consta en los documentos. Los mares se unificarán bajo una sola autoridad. Tu tripulación puede unirse a nosotros o no. Tú decides. La voz del dragón se suavizó ligeramente. Te estás haciendo viejo. En 10, 20 años, ni siquiera sabes qué habrá pasado con los piratas de Barba Blanca. Un silencio cayó después de las palabras de Dragón. Entonces, finalmente, Barba Blanca habló. La pregunta era sencilla. ¿La muerte de Ace tuvo algo que ver contigo? ¿Forzaste esto? Todas las miradas se volvieron hacia Dragón. Dragón bajó la cabeza ligeramente, las sombras le cruzaron el rostro. Pasaron unos segundos. Entonces. Me conoció hace 2 años, dijo Dragón. Su voz era firme, pero profunda y con cuerpo. Incluso antes de conocernos. Ace ya había previsto su propia muerte. Una ola de repercusiones se extendió por las fuerzas reunidas. Usando su capacidad de observación anticipada, continuó Dragon, Ace lo vio todo con claridad. Sabía cómo terminaría. El mar permaneció completamente quieto. Hace 2 años, Ace vino a mí. Y juntos ideamos un plan. Barba Blanca apretó el puño. Durante esos 2 años, viajó por el mundo exactamente como quiso. Sin remordimientos. Sin vacilaciones. Entonces, cuando el gobierno mundial te declaró la guerra, Ace dejó de viajar. El dragón miró hacia arriba. Al final, fue su deseo. Una pausa. Aunque no niego que tuve mi parte de responsabilidad en esto. Nadie habló. El dragón permaneció en silencio. Los comandantes de división de los piratas de Barba Blanca miraron a su capitán. Cualquiera que fuera su decisión ahora. Los seguirían. Pasaron unos minutos. Entonces Barba Blanca respiró profundamente. Los piratas de Barba Blanca han sido disueltos. Las palabras tienen un impacto mayor que cualquier terremoto. La conmoción se extendió por todo el campo de batalla. Los ojos de Marco se abrieron de par en par. Josu se quedó congelado. Vista apretó los dientes. Las lágrimas brotaron de los ojos de la tripulación. Esperaban muchas cosas. Para unirse al ejército revolucionario. Convertirse en aliados del nuevo orden mundial. ¿Pero qué pasa con la disolución? Esto era algo que ninguno de ellos había imaginado. Justo cuando las voces estaban a punto de levantarse, Barba Blanca levantó la mano. Dije que se disolvieron, afirmó con firmeza. Pero escucha atentamente. Él sonrió. Ustedes siguen siendo mi familia. Todos y cada uno de ustedes son mis hijos. La emoción se desbordó en su voz. La isla del Esfinge sigue siendo nuestro hogar. La risa resonó débilmente mientras Barba Blanca continuó. Mi salud está fallando. Ya he luchado bastante. Entonces, me jubilo. De ahora en adelante, cada uno elige su propio camino. Quédense conmigo en la isla del Esfinge o viajen libremente por el mundo. Esta decisión se aplica a todos ustedes. Por un momento, la tripulación pensó que los estaba abandonando. Entonces. Ellos se rieron. Las lágrimas corrieron por el rostro de Marco mientras daba un paso adelante. Papá, dijo Marco, sonriendo a pesar de su tristeza. Así que transformemos la isla Esfinge en una nueva Mary Geoise. Se extendió un murmullo. Pero no la Mary Geoise del gobierno mundial, continuó Marco. Un lugar para piratas, gente abandonada y huérfanos. Una ciudad que acepta a todos. La risa se hizo más fuerte. La sonrisa de Barba Blanca se amplió. Gurararara. Eso suena bien. La tripulación pirata más fuerte del mundo no cayó ese día. Eligieron la paz. Y con esa decisión, la vieja era realmente ha llegado a su fin. Fin del video.